buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús que están viendo nuevamente este canal, Jesús el Gran Yo Soy. Les agradezco que estén siguiendo esta lectura del libro de los Salmos y vamos haciendo el estudio de 3 salmos. Hoy vamos a comenzar con el Salmo capítulo 4. Vimos en el salmo anterior cómo David pidió literalmente ayuda ante tantos enemigos. Hoy en este salmo vamos a ver a un David que igual no deja de clamar a ese Dios, pero sobre todo está pidiendo a ese Dios que Dios le dé esa justicia, que lo vindique en medio de los problemas que vamos a ver en estos 8 versículos de este salmo. Es increíble que aquí vamos a ver a un David predicador, fíjense, a un David evangelista, por lo que vamos a ver en los versículos 2 y 5. Pero muchos dirán, no, pero el evangelio, ¿cómo? David no era un evangelista, no, pero aquí vamos a ver a un David evangelista también. A la vez vamos a ver a un David cómo nos explica de que las pruebas lo hicieron a él más fuerte todavía. Es curioso que Dios tenga que usar las pruebas para hacernos más fuertes. Ya vamos a ver las razones por qué Dios tuvo que hacer esto. El tema de este salmo se va a llamar así, el Dios de justicia y las pruebas. Y vamos a ver por qué es que es un Dios de justicia también. Y a la vez por qué Él permite también las pruebas. Y vamos a ver por qué David está llamando al arrepentimiento a los hombres también. Comencemos con el primer versículo. Y a esto pongámosle un punto que podríamos decir cuando las pruebas te hacen más fuerte. O cuando las pruebas te agrandan más bien. Bueno, en este caso tu vida espiritual. Dice el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Aquí comenzamos viendo cómo David apela a la justicia de Dios. No está hablando del Dios justo. Oh, sí, claro que él reconoce que Dios es un Dios justo. Pero aquí David está apelando más que todo a ese Dios de justicia, que lo puede salvar de lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Es interesante que en todo lo que podamos ver, siempre hay ese llamado a la justicia de Dios en medio de tantas situaciones. ¿Por qué David dice, respóndeme ahora? No es una exigencia que David le está haciendo a Dios. Simple y sencillamente David le está diciendo, oh Señor, respóndeme porque tú eres un Dios de justicia, un Dios que sabe hacer lo correcto. Claro, porque Él es el Dios perfecto, pues. ¿Por qué dice David esto? Porque dice él, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Qué increíble que David, como les decía hace poco, valga la redundancia, qué increíble que fueron estas cosas las que a David lo hicieron más fuerte. Esto se parece mucho a las muchas pruebas que tuvo David. Por ejemplo, hay un pasaje en el primer libro de Samuel, donde David se encontró en una situación penosa, donde prácticamente los hombres que con él andaban y los hijos de estos hombres también y sus mujeres fueron secuestrados por otras tribus. La cuestión es que estos hombres querían echarle la culpa a David y David se sintió acongojado, amargado. Dice la Biblia que David se puso a llorar porque sintió que los hombres ya lo mataban, pues. Pero hay una cuestión, la Biblia dice, pero David se fortaleció en Jehová, dice, y David sacó fuerzas de la nada. Eso es lo que da a entender David en este versículo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es increíble que para nosotros los cristianos, los que verdaderamente hemos conocido a Jesús, tenemos que reconocer que lo único que nos hace fuerte a nosotros y lo único que nos prepara para enfrentar este camino, esta vida espiritual, porque recuerden que Jesús dijo íbamos a tener aflicciones en el mundo, ¿va? David fue uno de estos hombres y mucha gente piadosa, pero que precisamente fueron las pruebas, esas angustias, fueron las que a estos hombres los fortalecieron y los hicieron más fuertes espiritualmente. Y precisamente de eso se trata. Por eso David apela a ese Dios de justicia. David había visto esa liberación de ese Dios de justicia de muchas formas. Por eso aquí lo recuerda en este salmo como un canto. Por eso dice ahí el tema, la introducción del salmo dice al músico principal sobre Nejinot, salmo de David. Se cree que eso significa que este salmo se cantaba con acompañamiento musical, instrumental, pues.
Es decir, tenían que haber músicos como estos salmos que cantaban en el templo, ¿va? Entonces David aquí ya les está recordando a todos sus fieles, bueno, a todos, no a todos los fieles de él, ¿va? Sino a todos aquellos fieles que siguen al Señor, que no dejen de clamar a ese Dios de justicia, porque a él le hizo justicia también. Y cuando estaba en esas situaciones difíciles fue cuando el Señor lo expandió a él. Es como que si en esas situaciones más bien, como se usa esa icónica frase, expandió sus alas, David. Esto me recuerda mucho a lo que decía Pablo allá en segunda de Corintios, ¿va? En los versículos, en el capítulo 4, que dice, en el capítulo 11, perdón, de segunda de Corintios, que dice, cuando era débil, fui fuerte. Es increíble que Pablo también, un hombre de Dios, estuvo en esos mismos aprietos, pero dice él que cuando él se sentía así, es cuando más fuerte se volvía más bien. De ahí la importancia de las pruebas. De ahí que tengamos que entender por qué Dios tiene que probarnos. Porque Dios tiene que permitir que hagan que cualquier tipo, en este caso, la persecución que estaba recibiendo David de parte de esos hombres, esas eran las pruebas que lo estaban atacando a él. Pero a pesar de todas esas cosas, David se fortaleció en el Señor. Tiene que ser un buen punto para nosotros también recordar que las pruebas no son un mal. Y que cada cosa que pasa a nuestro alrededor, por difícil que se pueda ver o por oscura que se pueda ver, no es para un mal, es para un bien. Tenemos que recordar eso, que es más bien ahí donde más podemos fortalecer nuestra fe, podemos ser fuertes. Y podemos decir, ya no soy débil, sino soy fuerte en Cristo Jesús, pero solo allí. Y qué interesante que después dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. A pesar de que David sabía que Dios lo conocía perfectamente, David no dejaba de implorar la misericordia de Dios. Otra cosa importante, porque muchas veces tendemos a decir, no, yo soy hijo de Dios. No importa, pero siempre hay que rogarle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Porque de eso se trata, pues, recordar siempre de que tenemos a un Dios compasivo. Entonces, ese es el propósito de las pruebas, pues, hacernos más fuertes. Tengamos presente eso en el primer versículo, que esa es la idea principal de cada prueba que Dios pone en nuestras vidas, hacernos más fuertes. Pero fuertes en el sentido espiritual, fuertes en el sentido de que cuando estemos en situaciones como las que estuvo David, vamos a enfrentar mejor cualquier problema. De eso se trata, no ser de esas personas altaneras o que creen que pueden solucionar los problemas por sí solos. No se trata de eso. Se trata de ser fuertes en el sentido de que nuestra fe se va a aumentar más. Y claro, bajo la misericordia de Dios, reconociendo que es por la misericordia de Dios que Él oye nuestras oraciones, así como dice David. Y aquí es donde les quiero decir que vamos a ver a un David evangelista y predicador. Porque miren lo que dice en el versículo, que esas eran las pruebas que lo estaban atacando a David, que lo estaban haciendo así, a pasar una angustia bien fuerte, pero fue donde Dios más bien lo expandió, más bien donde lo hizo más fuerte, donde ensanchó, como dice el versículo 1 de este salmo, donde lo hizo más grande más bien. Y vemos que David fue un gigante de la fe también, a pesar de que tuvo sus enormes fallas también, va. Dice aquí, como les digo, vamos a ver a un David evangelista, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Solo comiencen por esa frase como pregunta, ¿hasta cuándo? Ahí es un llamado al arrepentimiento que está haciendo David. Porque precisamente esas personas que lo estaban atacando bajo esas pruebas, acusaban a David de muchas cosas. Eso significa infamia. Infamia significa que estaban hablando malas cosas de David sin justificación. Estaban dando en pocas palabras un mal testimonio de David, pues. Y eso era una prueba bien difícil para David. Posiblemente en ese entonces David no era ni siquiera rey de Israel. ¿Cuál creen ustedes que pudo haber sido la infamia que le acusaban a David? ¿Por qué querían cambiar su honra, es decir, su fidelidad a Dios con esos malos testimonios? Posiblemente decían estos enemigos, David es un oportunista que solo está esperando el momento para matar a Saúl y quedarse como rey de Israel y destruir todo. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que Dios literalmente puso la vida de Saúl en las manos de David y David nunca se atrevió a matarlo? Dijo, no, voy a esperar el tiempo de Dios porque al ungido de Jehová yo no lo puedo tocar. Entonces estos hombres acusaban
falsamente. Eso es infamar. Eso es lo que significa, por eso dice David, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Estos hombres atacaban a David de una forma horrible. Decían que David era también un malvado, que solo estaba esperando el momento para destruir a la nación de Israel. Posiblemente esas eran las cosas con las que acusaban a David. Posiblemente hasta por eso Saúl hasta lo perseguía a veces. Qué interesante que aquí tenemos que aprender otra cosa, que uno de los primeros signos de la persecución, porque esto es persecución, uno de los primeros signos de la persecución es el mal testimonio. Fíjense, siempre, ¿no lo han notado ustedes? Siempre que una persona quiere vivir piadosamente, el primer signo de una persecución es el falso testimonio. Así fue con José y los hermanos. Los hermanos decían que José era un soñador, que era esto, que era un vividor, que al final lo que quería era presumirles, y eran mentiras. David fue uno de ellos también. Jesús. ¿Cuántos no acusaron a Jesús de falso testimonio? Decían que Jesús era un bebedor, un comilón, un glotón. Decían que inclusive Jesús hasta se llevaba con las rameras, que Jesús se llevaba con los ladrones, que eran los publicanos, ¿va? Y todas esas falsas acusaciones siempre han sido así. Ese es el primer signo de la persecución, el falso testimonio. No es de extrañarse, como dicen los historiadores, ¿va?, que el incendio que causó este emperador Nerón, que fue el que lo causó, dicen los historiadores, ¿va? Yo no puedo decir ahí porque yo no soy historiador, pero los historiadores dicen que el gran incendio que se produjo en Roma en el año 64 fue Nerón que lo produjo. Pero ¿a quién le echó la culpa? A los cristianos. ¿Y por qué a los cristianos? Porque como claro, Pablo dice en un pasaje en Timoteo, creo que es, no me acuerdo la cita, disculpen, yo se la voy a aclarar después ahí. Dice Pablo en Timoteo que todos los que queramos vivir piadosamente vamos a sufrir persecución. Esa es una realidad. David aquí está sufriendo una persecución. Como les digo, a David lo acusaban de ser un oportunista, que solo estaba esperando el momento para volverse como un dictador y destruir a toda la nación de Israel, cuando fue mentira. Así pasó con el Señor Jesús, así ha pasado con todos los cristianos. Ahora, ¿qué está pasando con los cristianos actualmente? ¿De qué se nos acusa? Si lo vemos en el problema este de los movimientos LGTB, y no es que solo quiera hablar de eso, pero se dan cuenta que los movimientos LGTB nos acusan a nosotros de homofóbicos. Falsamente, porque si fuera una homofobia radical, hiciéramos cosas peores contra ellos. Pero los movimientos LGTB hoy nos acusan diciendo que nosotros somos unos odiadores, que no los amamos. Pues no es mentira todo eso. Claro que queremos que estas personas sean salvas, más bien. Claro que los amamos, pero no podemos tolerar ese pecado. Eso es lo que no entienden estas personas. Pero bien, dejando a un lado los problemas de los homosexuales, imagínense también personas cuando se les predica la verdad. Lo primero que van a hacer es atacarnos con el falso testimonio. Si no, pensemos cómo muchas veces cuando una persona correctamente le dice la verdad a alguien que no le gusta, empieza a decir que es que uno es muy rígido, que es que uno es muy inconsciente, que no tiene ese como espíritu de perdón, pues, o empiezan a decir un montón de mentiras, pues. Ya se imaginan cuando en verdad se empieza a predicar la palabra de Dios como es. Hay persecución. Y eso David la experimentó. Y así nosotros también. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también. Entonces, es lógico, pero ¿por qué los hombres hacen estas cosas? Porque David, como les digo, es un David evangelizador, el que estamos viendo ahí. Esa expresión, ¿hasta cuándo? Significa, ¿cuándo se van a arrepentir de esas mentiras que me están acusando? ¿Y cuándo van a dejar la vanidad? Porque saben que aquí David está diciendo, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Es triste, pero es la realidad. El mundo siempre se rige por lo que las personas que no conocen a Dios se rigen siempre por el actuar de otras personas que no conocen a Dios. Pues. Vanidad, esa palabra vanidad, David ahí está encerrando y nos está resumiendo todo lo que es la vida del ser humano. ¿Se acuerdan que dijo Salomón una vez? Vanidad de vanidades,
Todo es vanidad, dijo Salomón. Bueno, aquí David se le adelantó y aquí David le está diciendo a estos hombres, ustedes aman la vanidad y ustedes ni tienen idea que la vanidad es algo fútil y vacío, no sirve. ¿Qué dijo Salomón en Eclesiastés? Yo tuve riquezas, mujeres, porque ese hombre tuvo mujeres. Tuve esto, dice Salomón. Ciencia, medía la ciencia, pero no a la ciencia espiritual, es decir, a la sabiduría de Dios. Él se dio a conocer como dice él, esa ciencia, a querer conocer como la filosofía, pues, de querer entender una razón a la vida. Y Salomón tarde o temprano se dio cuenta de que eso era vacío. ¿Cierto o no es cierto? Y aquí David está diciendo, ustedes aman la vanidad, pero esa vanidad no sirve de nada. ¿Cuántas veces el mundo se deja guiar por esos pensamientos malvados? Por toda esa banalidad que otras personas hablan de que no existe el infierno, de que aquí se vive la vida. Y cierto, hay que vivir la vida, pero sanamente. Esa es la vanidad que rige a muchas, esa es la cosa que aman estas personas que están persiguiendo a David. Y es esa misma vanidad la que aman estas personas que lamentablemente critican a los cristianos hoy en día. Y buscaréis la mentira, que será que es otra cosa que la gente prefiere creer la mentira. ¿Se han fijado que siempre la gente prefiere creer la mentira? Que será que es un rasgo bien característico. Así como nos gusta levantar falso testimonio, también nos gusta creer la mentira. Porque aquí dice David, buscamos la mentira. Bueno, los seres humanos que no conocen de Dios, va. David está diciendo, ustedes buscan la mentira. Y es cierto, ¿qué será que la gente prefiere creer una mentira mejor y no creerle al Dios verdadero? Se parece a lo que dijo Jesús en una ocasión, va. Yo les he hablado la verdad, dijo Jesús, y a mí no me creen. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí le van a creer, y es cierto. ¿Cuánta gente prefiere creer mejor las mentiras y todo ese montón de cosas falsas que enseñan todas las religiones, líderes, gurús, bueno, todo lo que ustedes quieran mencionarme? Todo eso prefiere creer la mentira, la gente, perdón, pero no quiere creer la verdad que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué era eso? Es por el mismo pecado, ¿va? Bueno, David está diciendo todo eso, les está haciendo ese llamado, ¿hasta cuándo? O sea, arrepiéntanse, les está diciendo prácticamente, pues. Pero miren David, ¿por qué me gusta esto de David? Porque David fue el que más se fortalecía en las pruebas. Ahora viene y menciona otra parte importante de ese Dios de justicia. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Miren, ¿por qué es que apela a ese Dios de justicia? Porque sabe que Jehová lo ha escogido. Tenemos que recordar que todos aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Señor y Salvador, somos como la niña de sus ojos, dice Zacarías 2.8, va. Todos aquellos, dice Zacarías 2.8, mi pueblo es como la niña de mis ojos, dice el Señor, y quienes los tocan es como que estén tocando la niña de mis ojos. David aquí está apelando a eso. Por eso es que les mencionaba el tema de este salmo, el Dios de justicia y las pruebas. Porque ese Dios de justicia sabía David que lo había escogido para sí y que le oiría su oración cada vez que él clamara. Óigame, no vale la pena tener a un Dios así, a un Dios verdaderamente justo en ese sentido, que sabe ver entre lo que es malo y lo que es bueno, cosa que los seres humanos no hacemos. Eso es lo que les está dando a entender a David. Ustedes me pueden atacar, dice David, pueden infamarme diciéndome que yo soy un oportunista, un aprovechado, o que estoy esperando el momento para destruir a todos. Pero no, Dios me conoce a mí y sabe que yo estoy en lo correcto, porque Él me ha escogido, porque sabe que soy un hombre obediente. No es que David está tratando de presumir eso, no lo dice así tampoco, pero era un hombre temeroso de Dios también. Y por eso dice, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Otra recomendación muy buena para nosotros. Tenemos a un Dios que nos cuida como la niña de sus ojos. Aun si Él en su soberanía permitiera que muriéramos por su causa, bueno, estamos para Él, vivimos para Él. Tenemos que entender eso también, aunque a veces no nos guste, ¿va? Miren lo que sigue diciendo David. Eso ya es como una meditación que les hace David a estos hombres. Versículo 4 dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Qué interesante el llamado al arrepentimiento que les está haciendo. Por eso les decía y les vuelvo a repetir,
Aquí estamos viendo a un David evangelístico, a un David predicador, pues. David les está diciendo, hey, mediten eso, hombre. Tiemblen, dice David. Más bien ustedes, en vez de estarme acusando así, piensen que yo tengo un Dios que me protege, más bien, y que los va a juzgar justamente a ustedes. Más bien ustedes deberían de estar, como dice David, usa una figura, David. Bueno, que no está lejos de la realidad. Imagínense ustedes que el llamado al arrepentimiento es que uno tiene que estar más bien temblando, pero no de miedo, sino temblando un temor reverencial, diciendo, es cierto, estoy fallando. Eso es lo que les está enseñando David. Que mediten sobre eso, pues, que tiemblen, pero de esa forma de decir, estamos haciendo mal. Por eso dice, y no pequéis. Curiosamente a la gente de hoy, pues prácticamente les cae mal que uno les diga que es pecado aquello, que es pecado lo otro. No quieren oír esa palabra pecado. Ay, más que pecado se oye muy fuerte. Mejor, digámosle rosito o enfermedad, vaya. No, hombre, no nos engañemos. La Biblia dice lo que es pecado y punto, hombre. Si no nos gusta, bueno, es problema de nosotros, va, pero tenemos que recordar que el pecado es una cosa real. Es algo que sinceramente nos está destruyendo a nosotros, al mundo. Y la gente no quiere, cada día se encierran más, cada día quieren que más bien no se les diga nada, pues. Hacer sus fechorías y que sin que haya alguien que les diga eso es malo, eso es pecado. ¿Por qué? Porque odiamos eso. Entonces por eso David aquí les está diciendo, y no pequéis. Lógico, pues hay que llamar las cosas por su nombre, pues lo que es pecado, lo que está malo y punto. Y por eso les dice, meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callar. Obviamente esa es la expresión más precisa que hace David sobre el arrepentimiento. Uno tiene que meditarlo eso en el corazón, ve, aquí ve, en el corazón, en la mente, decir, si es cierto, hombre, estamos fallando. Tiene que haber un convencimiento de que esa persona reconoce que está mal. Saben que esa es la mejor conversión para cualquier ser humano. Cuando un ser humano reconoce que es un pecador, que está perdido y que merece la peor de las condenas, saben que esa es la mejor forma de arrepentimiento, porque estás reconociendo que no eres nada, que más bien todo lo que has hecho es malo. Pero muchas veces la gente no quiere que se les diga que son malos, sino que más bien sí somos buenas personas. No, hombre, no nos engañemos. Ante Dios ningún ser humano es bueno. Todos de alguna manera hemos fallado. Aunque claro, aquí David está específicamente hablando de gente que no teme al Señor, obviamente. Y sigue diciendo aquí, ¿qué es la mejor demostración de un arrepentimiento verdadero? Obvio, no solo es reconocer que sí, hago malas cosas, porque a veces se cae en ese punto también, va, de que sí, yo reconozco que soy malo, que a veces fallo, pero a veces solo nos quedamos ahí. No, David sigue diciendo que un arrepentimiento verdadero es este, ¿ve? Como dice en el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ojo que David no está diciendo ofrecer sacrificios de carneros, que eso era lo que hacían ellos como judíos piadosos, ¿va? David está diciendo ofrecer sacrificios de justicia. ¿Qué son esos sacrificios de justicia? Bueno, como primer punto, empezar a temerle al Señor. Que en verdad, si le tememos al Señor, entonces vamos a tener como presente guardar sus mandamientos también. No porque sus mandamientos nos salven más, simple y sencillamente por temor y amor al Señor es que vamos a ofrecer esos verdaderos sacrificios de su justicia. Por eso David dice, ofreced sacrificios de justicia. No les está diciendo ofrezcan sacrificios de carnero, porque eso lo puede decir también para los israelitas que vivían en el tiempo de él, que creían ellos que si ofrecían sacrificios esos de los carneritos o de los cabritos, ya estaban bien con Dios, y si su corazón estaba mal, no servía de nada. Ese mismo llamado les está haciendo a esos hombres que lo atacaban. Esos son los verdaderos sacrificios que Dios quiere. Saben, el pueblo de Israel cayó en esa mentira de que por ofrecer los sacrificios de esos de los corderitos, creían que ya estaban bien con Dios, y mientras humillaban al pobre, desamparaban al huérfano, a la viuda, se alimentaban de las riquezas, lo que vemos en el mundo actual. Los políticos, los gobernantes, todas esas cosas hacen ellos y se limpian la cara bajo una religión diciendo, no, yo sí creo en Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Eso es lo que quiere David que haga la gente, ¿verdad? Sacrificios de justicia. Es lo que Dios anhela, que nosotros verdaderamente ofrezcamos ese sacrificio verdadero. O sea, en el sentido de que nuestra vida tiene que temerle al Señor.
Si le tememos al Señor con reverencia y amor, dice Eclesiastés, dice Salomón allá en Eclesiastés, eso es el todo para el hombre. Y bueno, sigue diciendo David, como punto de referencia ya para terminar su predicación, porque lamentablemente los hombres creen que no, esas cosas no son válidas, sí son válidas. Dice David en el siguiente versículo, porque mucha gente dice, ay no, pero yo quiero que me muestren el bien. Dice aquí, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es increíble como lo que acabamos de decir, que la gente quiere, sí, que alguien les ilumine el camino, pero así nada más sin el bienhechor. Quieren hacer bien las cosas, pero sin el verdadero hacedor de las buenas cosas. Quieren que recibir todas las bendiciones que pues se pueden prometer, pero no quieren a Cristo. Eso es lo que se refiere el versículo 6 cuando dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? La gente quiere un tipo de guía espiritual, pero no quieren al verdadero guía espiritual. Eso es lo que está diciendo David aquí. Pareciera que los hombres dijeran sinceramente, sí, nosotros queremos hacer lo correcto, pero no es mentira. La mayoría de seres humanos aparentan una religión falsa. Aparentan una religión verdadera, aparentan una piedad verdadera. Pero al final sabemos de que la gente verdaderamente no quiere seguir ese bien. Menos al bienhechor verdadero, que es el que les dice qué es lo que tienen que hacer. Y si no, ¿por qué es que la gente odia la palabra de Dios? Sí, la gente dice, sí, queremos hacer lo correcto, pero cuando se les dice que esto es lo que dice la Biblia, ay, no, es que la Biblia, y será inspirado el libro, dicen. Y empezamos con ese montón de ataques, entonces la gente no quiere verdaderamente el bien. Quieren sus propios beneficios, pero no quieren al benefactor, al que les puede dar la vida eterna también. Contrario a David, que David viene y les dice, bueno, ustedes aman la mentira, levantan falsos testimonios, buscan la mentira, mediten todo eso en su corazón, porque ustedes creen que eso es, porque ustedes quieren que alguien les muestre el camino, pero no quieren arrepentirse de esto, les dice David. Mejor hagan esto, dice David, como él dice aquí, en la siguiente parte del versículo. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Qué interesante que ese es el verdadero bien que tenemos que buscar los seres humanos. La luz de Jehová. Alza, oh Jehová, la luz de tu rostro. Qué interesante que todo esto concuerda con el Nuevo Testamento, ¿va? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. David aquí reconoce que el único que puede iluminarle el camino es Dios. El único que no lo va a dejar andar en tinieblas es el Señor. Muy interesante eso, que estos hombres tengan presentes que es Jehová el que los va es el que los va a guiar por el camino verdadero. Pero claro, vemos que el mundo pues no quiere nada con Dios, pues. Eso lo estamos viendo claramente, ¿va? Si no veamos el desastre que hay en el mundo ahorita. Me interesa, ahora ya pasamos de esos puntos donde vemos a un David evangelístico y predicador. Ahora vamos a ver a un David que nos enseña cuál es el verdadero propósito del Dios de justicia. Cómo es que Dios, ese Dios de justicia, vindica a ese hombre que ha obedecido al Señor. Dice David, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Qué interesante que estamos viendo que los hombres aquí dicen quién nos mostrará el bien, pero los hombres creen que buscar el bien está en el materialismo, porque en este versículo 7 David está hablando del materialismo. Dice que Dios, debido a esa luz que le iluminó, porque dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, debido a esa iluminación que tuvo David, David tenía mayor alegría que la de estos hombres, aun cuando les abundaba el grano y el mosto, que eso es lo que se conocía en ese tiempo en las tierras estas de Israel, ¿va? Quien poseía granos como el trigo y los otros cereales que había en esas tierras, y el vino, que es el mosto ahí. Uy, era un hombre que tenía poder, pues tenía prestigio. ¿Cuántas veces la gente cree que en el materialismo está el sentido de la vida? Piénsenlo. ¿Cuántas veces la gente cree que por tener una excelente casa, un iPhone de último modelo, el iPhone 15 como ha salido ahorita, o el último modelo de carro, ya sea Lamborghini, Bugatti, que cualquiera de esas marcas, cree que ahí está el sentido de la vida y cree que el ser rico es lo máximo en la vida?
Y cuando nos hemos dado cuenta que la mayoría de gente que tiene estas cosas no vive feliz. David dice, no, Señor, tú me diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Saben que David entendió el sentido del contentamiento. Saben que el contentamiento es eso. El contentamiento significa que yo estoy agradecido con lo que Dios me da. Ojo, no significa ser conformistas, que eso es malo también, va. Decir, bueno, Dios me dio esto y aquí nomás, y si tengo la oportunidad de prosperar y avanzar más, quedarme ahí estancado. No, eso no tampoco, no es bueno eso. El contentamiento sí es bueno, ser agradecidos con lo que Dios nos da por el momento. Eso nos ayuda a esperar en Dios, a ser más pacientes. Contrario a estos hombres, que estos hombres se esforzaban por afanarse en tener todo. Amaban la vanidad, pues como dice el versículo 2, que decía, ¿cómo les repetía que decía Salomón de la vanidad? Que la vanidad era que los hombres se afanaban por trabajar y trabajar solo para tener esos granos y esos mozos o todo lo que estoy mencionando ahorita. ¿Y para qué? Dice Salomón al final. Para quedar vacíos nuevamente. Porque ¿qué? Eso es vanidad, eso no trae felicidad. Tenemos que entender esto. Eso es lo que la gente cree, eso es lo que nos enseña este mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Que nos dicen que si tú no tienes este cargo o esta casa, o si tú no logras este éxito, no eres nada en la vida. No, eso es una mentira. Contrario a lo que nos dice David, que Dios le dio alegría a su corazón mayor que la de ellos. ¿Por qué? Porque el verdadero gozo está en obedecer al Señor. David aquí está hablando del contentamiento, como les digo. El contentamiento significa que uno está agradecido por lo que Dios le da. Como les digo, no estoy diciendo, vuelvo a repetirlo, no estoy diciendo que nos quedemos así como conformistas. Dicen, como ya estoy bien aquí. No, si Dios nos da las herramientas para prosperar, está bien. Siempre guiados por su dirección, va. Pero es increíble que el mundo se guía por eso, por el materialismo. El materialismo es una cosa real. ¿Cuánta gente vive de las apariencias? ¿Cuánta gente cree que por lograr aquella cosa ya lo logró todo? El mal de eso está en creer que ese es el fin de todo. No está mal el tener, no me malentiendan. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que el tener un buen carro, una hermosa casa, un teléfono de última generación, una computadora de esas MacBook, que son prácticamente las mejores, como se dicen. No está mal el anhelar esas cosas. El problema es que la mayoría de seres humanos creen que logrando eso es que ya es la meta suprema. No, esa no es la meta suprema, hombre. Jamás lo va a ser. Son cosas materiales, van y vienen. Es así de sencillo. No hay mejor cosa para el hombre que ser guiado por el Señor. David fue guiado por la luz de Jehová y por eso es que él siempre tuvo esa alegría y ese gozo. Por eso Jesús decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y sería bueno tener en mente eso, de que Dios, Jesús es nuestra luz y Él no permitirá que caigamos en esas tristezas, aún cuando estemos en medio de tantos problemas. Y miren lo que pasa cuando la luz de Jehová nos guía. Esta es la última parte más importante de este versículo, que es lo que me gusta siempre de este hombre de Dios, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es increíble que la paz que este hombre tenía no la tenían esos hombres, esas personas. A pesar de que ellos tenían todos los bienes materiales, pero no tenían eso. No tenían la paz de Dios porque no querían que ese Dios de paz los gobernara. Y David no, porque David sí quería que ese Dios de paz lo gobernara a él. Por eso dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Ojo que la descripción que está diciendo David no es que solo se acostaba y quedaba así, ¿ves? Y que solo quedaba dando vueltas en la cama sin poder dormir porque no tenía paz. No, David está diciendo que se acostaba, pero a la vez dormía tranquilo porque sabía que tenía un Dios justo que lo hacía vivir confiado. Saben, para terminar, solo quiero contarles una historia que leí en un libro que se llama Un mensaje a la conciencia. Lástima que no lo traje aquí, pero decía así la historia, que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Y comienza la historia así: el consultorio del médico estaba lleno y Juan Canter se pasaba nervioso por la sala de espera. Los minutos pasaban y el médico no lo llamaba, contaba la historia, ¿va?
La cita era para las 3 y ya eran las 3:05. El médico por fin lo llamó a las 3:10 de la tarde. Juan Canter entró casi corriendo al consultorio del médico. Él iba donde ese médico porque era el único médico que le inspiraba algo de confianza. Cuando entró así como agresivamente, encarado con el médico, bien agrio, y le dijo: doctor, usted no conoce el valor de la puntualidad. El médico con toda calma le dijo: ¿en qué le puedo ayudar?, le dijo el médico. Bueno, ya Juan Canter se desahogó y dijo: mire, doctor, que yo estoy bien mal. Mire, yo me duele el cuerpo, la cabeza, yo solo vivo estresado. Juan Canter era un hombre de negocios. Vivía siempre ocupado todo el tiempo. Su tiempo era oro. Entonces el médico le dijo: ¿le duele algo? No, la verdad no doctor, no me duele nada, pero es que todo el tiempo vivo cansado. Aún el descanso que hago en las noches no me da ese alivio. Pues el médico lo empezó a examinar y chequear, ¿va? Después de un minucioso chequeo que le hizo el doctor, le dijo el doctor: señor Canter, usted no tiene nada, le dijo. Lo que pasa es que la cuerda de su vida está demasiado tensa, le dijo. Bueno, el médico, como buen doctor, ¿va? Se sacó el recetario ese y le empezó a escribir la receta, ¿va? Y le dijo: tenga, le dijo, busque esta receta, le dijo, y tómesela 3 veces al día, le dijo el doctor. Juan Canter salió del consultorio y fue a buscar farmacia por farmacia. Fue a 2 farmacias, pero no halló el dichoso medicamento. Cuando Juan Canter abrió el recetario ese que le dio el médico, leyó las letras casi incomprensibles. Ustedes saben que los médicos escriben unas letras bien incomprensibles, ¿va? Entonces él no entendía qué significaba eso. Y le dijo al farmacéutico: ¿me puede decir qué es eso lo que me recomendó el médico? Y vino el farmacéutico y le dijo: es un versículo de la Biblia. Es Colosenses 3:15. Yo creo que el médico le recomienda que usted lo lea. Juan Canter fue a su casa, abrió su vieja Biblia y leyó en Colosenses 3:15 esta expresión que dice así, porque así lo dice Colosenses 3:15: y la paz de Cristo gobierne en vuestras mentes. Saben, al principio Juan Canter se molestó bastante, se enojó, pero después el hombre recapacitó y entendió que su problema no era físico, sino espiritual, mental. Al final el hombre reconoció que el médico le había dado la mejor receta, más bien. Pensemos un momento: ¿cuántas enfermedades físicas y psíquicas se pueden sanar con un poco de la paz de Cristo? Piénsenlo. ¿Cuántas enfermedades y dolencias, malestares, cuántas cosas se han cambiado solo por experimentar un poco la paz de Cristo? Y digo así porque inclusive hay creyentes verdaderos que, aunque han nacido de nuevo, pero no experimentan a veces la paz de Cristo, porque se dejan agobiar por los problemas, por las dudas, a veces cuando han fallado por el mismo pecado, porque dicen: ay no, y Dios me perdonará por esto que hice, y empiezan a perder la paz. Y eso no está bien. Pero piensen cuántas enfermedades mentales se han sanado literalmente. No es una exageración, aunque los psicólogos digan que eso es pura religiosidad, no. ¿Cuántas enfermedades mentales, cuántas curaciones han habido por experimentar la verdadera paz de Cristo? ¿Cómo dijo Jesús? Tengan confianza, yo les doy mi paz. La paz que yo les doy, nadie se la va a poder dar. Yo les invito, no sé cuántos irán a ver este video. Espero que sean muchos en Dios, ¿va? Pero yo espero que todos ustedes se dejen experimentar, que nos dejemos más bien, porque me incluyo yo también, ¿va? Nos dejemos experimentar por la paz de Dios, por la paz de Cristo. Créanme, cuánto alivio hay cuando verdaderamente nos dejamos llenar de la paz de Cristo. Saben, vamos a ser como este hombre. Este hombre se acostaba y dormía y se levantaba tranquilo porque tenía un Dios en quien confiaba. Un Dios que lo hacía vivir seguro. De eso se trata la paz de Cristo. Por favor, yo les invito a que hagan eso. Y pidiéndole al Señor que por favor que nos dé esa paz a todos los creyentes que necesitamos. Es una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a que experimentemos con toda la seguridad la paz de Cristo, hombre. Y si aún pues no eres un verdadero creyente, pues aquí está el llamado. Cristo haciéndote un llamado, pidiendo que vengas a sus pies, reconociendo que eres un pecador. Solo así es que vas a poder experimentar el perdón de Dios
Y no solo el perdón de Dios, sino que la paz de Cristo también. Esa paz que te va a ayudar a estar bien con Dios y contigo mismo y con las demás personas. Y gracias por ver este video al final, hasta el final, y que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Y por favor, perdón, antes de terminar, muchos me han dicho que a veces los videos, las notificaciones no les llega de parte de YouTube. Sería bueno que cuando se suscriban, activen esa campanita que sale al lado de notificaciones, porque así YouTube les va a enviar todos los videos que hasta ahorita hemos subido. Eso ayudará bastante, porque si ustedes solo se suscriben y no apuntan la campana, no tocan en la campana de notificaciones, entonces va a ser bien difícil que YouTube mande los otros videos o cuándo es que yo voy a subir un video. Sería importante que hicieran eso, me ayudaría bastante. Y por favor, como siempre, pues denle un like y compártanlo con algún amigo, pues. Muchas gracias. Que la paz de Dios les llene de sus corazones, hombre. En el nombre de Jesús. Amén.